Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y la vida mundana, un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Amén, amén. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi Señor Jesucristo me les bendiga a todos, a toda la audiencia que pues pueda llegar este audio. Me presento, pues les digo que Dios me les bendiga. Mi nombre es Johnny Carrillo, vengo de Bobares, del pueblo de Bobares. Y bueno, hace unos meses atrás Dios me permitió venir a esta iglesia acá en la 34, mis amados hermanos, el hermano Osvaldo, por motivo de que tuvimos un niño enfermo en el hospital. Y bueno, ellos fueron también de ayuda para mi vida en cuanto a lo que nos mantuvieron en oración pues con nuestro niño. Y de allí surgió pues que Dios nos permitió, después de unos cuantos años atrás, desde niño veníamos acá al tabernáculo de la 34. Estaba pues nuestro hermano Galdona todavía en vida terrena. Sin embargo, bueno, Dios nos permite después de unos años, por medio de esta prueba que pasamos con nuestro bebé, tener un pequeño acercamiento con nuestros hermanos acá, y ha sido una bendición, pues porque en esa oportunidad conocimos al hermano Osvaldo y le dimos un testimonio de algo que a nosotros nos había sucedido, a mi pareja, a mi esposa, mi hermana Loedis Pérez, y a este servidor, en referente a la llegada de nuestra familia, de unos hijos, de un hijo, porque la verdad es que pues nosotros duramos aproximadamente 13 años para poder tener un bebé. Es una cosa bastante, se dice muy fácil con las palabras, sin embargo, pues tiene un gran trecho de muchas circunstancias difíciles, de muchas pruebas. Allí estuvimos nosotros batallando, y bueno, mi hermano Osvaldo, cuando le conté esto, tuvo la buena disposición de invitarme, que él quería que grabáramos este testimonio, con la única finalidad, hermano, es de glorificar el nombre de Jesucristo y darle cumplimiento a una escritura que dice: hace notorias sus obras en los pueblos.
y bueno, de esa manera que pueda alcanzar a alguien que tenga algo similar y que su fe pues pueda aumentar y pueda ser beneficiario de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así comienzo. Nosotros nos casamos en el año 2007, por allá en marzo, el 3 de marzo del año 2007. Me casé con esa dama llamada Loedis Pérez, como toda pareja, con buenos deseos, buenos pronósticos en cuanto a formar una familia, siendo ya cristiano, éramos cristianos, vivíamos para Dios, le servíamos al Señor allá en la iglesia de Bovare, en el tabernáculo Ebenezer de Bovare. Y cuando decidimos, pues nos dimos cuenta, mejor dicho, que al transcurrir un año ella no quedaba embarazada, no había, y nos preocupamos y fuimos a la ciencia médica. Sin embargo, la ciencia médica, pues entre tantos estudios, tenemos una carpeta pues de este color así grande de estudios que indicaban y decían que era imposible que ella pudiera tener bebé. ¿Por qué? Porque ellos decían que ella era sangre negativa, yo era sangre positiva, entonces ellos me dibujaban una célula donde las células de ella no iban a reconocer el gen y iban a atacarlo cada vez, y ese era uno de los riesgos. Otros decían por un cuadro de insulina que ella tenía, un descontrol hormonal, problemas de ovulación, problemas de tiroides y una serie de cuadros que pues pronósticos o patologías que no iban a permitir que ella pudiera concebir un bebé. Fuimos a tantos médicos que nos recomendaban, íbamos a uno, especialistas, bueno, fuimos hasta un lugar llamado Fecundar, donde ellos son especialistas en todos estos casos, hicieron estudios por todos lados, y entre tantas cosas hubo un doctor que dijo, yo les puedo hacer a ustedes una ovulación por seguimiento, algo así, donde era que nosotros, ellos mismos nos enseñaron, eran como unas agujitas de insulina, se las poníamos allí en el vientre y ella iba a producir ovulación suficiente como para quedar embarazada. Sin embargo, nos encontramos que no fue posible, el abdomen se le inflamó pues tanto así que se llenó pues de esas cositas que le salen a las mujeres, miomas y cosas así. Bueno, eso fue una experiencia muy difícil porque tuve que sacarla de madrugada, llevarla al doctor, le tuvieron que hacer una operación, entre eso me pusieron a elegir que si le sacaban los ovarios o porque era muy grande lo que tenía allí adentro y le causaba un dolor inmenso. Y yo estaba allí en la sala y el doctor me dice, tiene que pensar y tener una decisión en 5 minutos. Sin embargo, yo me quedé allí y pensando, allí bajaron las promesas del Señor y bueno, me tomé de la mano del Señor e hicimos la decisión que Dios nos llamó, fue pagamos para que le pudieran extraer y no le cortaran, pues era más costoso, pero siempre con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así pasamos por todo ese proceso, hermano. Estoy hablando de 13 años muy difíciles, donde muchas veces la autoestima está aquí arriba, la fe está aquí, a veces la fe busca disminuir y todas estas cosas pues suceden en estos casos. Sin embargo, bueno, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios fue bueno con nosotros. Me recuerdo que en una oportunidad, recuerdo yo, que estando yo, ya habían pasado unos cuantos años, el que ha vivido esto y esté pasando por esto sabe que esto es muy difícil, a veces se deprime la persona, la pareja, y uno tiene que estar allí pues tratando de manteniendo la paz y todo esto, porque son una serie de cosas pues que surgen en esos procesos que no los pudiera decir acá porque el tiempo es resumido, pero en una de esos años, quizás 6 años en espera, 7 años, 6 años, nosotros teníamos un negocito y yo estaba allí sentado contando un dinero porque me tocaba hacer las compras para surtir el negocio. Eran como horas de las 2 de la tarde, algo así, donde el sol está incandescente y donde la gente, sobre todo allá en mi pueblo, no sale, están en sus casas porque el sol es inminente. No había nadie, estábamos en una esquina, en el negocio, y yo estoy contando un dinero así, sentadito, haciendo la lista. Y cuando yo veo como que por el vidrio del mostrador hay como una sombra, pero yo sin embargo
no me levanto de una vez porque acomodé el dinero, tratando de acomodar todo para luego atender a la persona. Eso fue rápido, mi hermano. Y cuando yo hago así, que yo me levanto para mirar, no había nadie en el mostrador. Solamente lo que había en el mostrador era una sandalita de cuero, que luego iba a tener una historia muy larga de esperanza y de fe, de que cuando Dios te hace una promesa a ti, pues Él la cumple. Porque como dice Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Cuando yo miro esa sandalita allí arriba del mostrador, me quedé impactado porque digo, esta sandalita, ¿qué significa? ¿Será que alguien llegó y como no le salía al momento, la dejó allí? Pero mi mente comenzaba a decir, pero tan rápido, si eso no pasaron ni siquiera un minuto. Entonces yo llego, bueno, en mi mente natural, tomo la sandalita y me dirijo hacia la esquina, hacia los afueras del negocio. Es una calle que tiene 4 esquinas, estamos en una esquina, y cuando yo miro hacia el lado derecho, al lado izquierdo, hacia el frente y hacia atrás, no había absolutamente nadie, hermano. Dios, que es mi testigo, sabe que yo algún día tendré que pararme a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, y sé que lo que estoy hablando pues es la pura verdad porque me pasó a mí mismo. Entonces, al ver que no había nadie, me devuelvo con mis sandalitas sin pensar en nada espiritual, hermano. Mi mente natural. Solamente entré y cuando coloqué la sandalita aquí, dije, la voy a colocar aquí porque quizás la persona vino y a lo mejor vengo ahorita a retirarla. La coloco y la dejo allí. Y me siento y sigo contando. Pero en una de esas baja el Espíritu de Dios, aleluya, y me dice, ¿ves la sandalita? Y yo llego y la vuelvo a mirar y comienza algo a moverse en mi corazón y siento, no una voz audible, hermano, pero en mi corazón, Él me habla y me dice, te voy a dar un hijo, me dice. Hermano, y cuando yo siento eso en mi corazón, comencé a derramarme, sentí su presencia y sentí algo sobrenatural en ese momento. Y yo veo y es donde me doy de cuenta que todo era Dios produciendo, dándome una promesa, llamando mi atención, hermano. Porque Él sabe cómo llamarnos la atención y cómo lidiar con nosotros cuando quiere cumplir su palabra, hermano. Lo cierto es que agarré esa sandalita allí, hermano, lloré y lloré como ustedes no tienen idea. Derramé mi vida y le dije, Señor, yo creo esta palabra. Y algo me dijo, tómala y guárdala en un lugar y consérvala hasta que el niño esté aquí manifestado. Así lo hice, llegué a mi casa muy contento, hermano, alegre, con aquello que algo se movía en mí. Y cuando llego a mi casa consigo a mi amada esposa del otro lado de la habitación. Y precisamente en ese momento, cuando yo llego con la sandalita, la consigo en ese momento donde ella está decaída, porque había momentos que estaba pues feliz, alegre, se le olvidaba, pero había momentos que de repente se acordaba de querer tener un niño. Y en ese preciso momento, hermano, no son casualidades, Dios sabe lo que hace. La consigo allí pues derramada, triste, y cuando yo la veo ya yo supe que estaba pasando por esos momentos depresivos, digamos, o de nostalgia. Y me acerco a ella y la abrazo y ella pues se limpia las lágrimas y yo le digo, mira mi amor, y le cuento todo esto que les acabo de contar. Ella comenzó a llorar, me abrazó y yo le digo, mi amor, usted va a agarrar esta sandalita, así como él me lo ha hecho sentir, póngala en una de las gavetas de la peinadora, allá en lo más oculto, donde algún día yo creo, mi amor, que Dios nos va a dar un hijo. Y así pasó, la colocó. Pasaron más años, hermano, más tiempo. Los años se hacen largos, las horas, los minutos, los días se hacen muy largos en los momentos de espera, hermano. Allí donde el Señor obra en nosotros en paciencia y pues está allí con nosotros. Está tan cerca que muchas veces lo sentimos nosotros tan lejos, pero Él está tan cerca, al lado de nosotros, allí con nosotros en ese proceso. Bueno, mis amados hermanos, mi esposa pues agarró aliento, seguimos el transitar de la vida. Yo le pedía mucho al Señor cuando llegan esos momentos que Él me diese a mí por lo menos un sueño. Yo no soy dado mucho a los sueños, creo que pues no tengo esa vocación en Dios, tenemos otra, pero sí creemos en los sueños, creemos en las cosas, en las visiones, todas las cosas sobrenaturales del Señor que se manifiestan en sus hijos. Y estando allí, hermano, pidiéndole yo al Señor por mucho tiempo que me diese pues
un descanso, porque llegaba la ansiedad, llegaba hoy, hermano, y yo decía, Señor, sobre todo pues cuando venían esos momentos del Día de las Madres, esas cosas, me tocaba lidiar conmigo, con mi esposa, y bueno, tomando aliento en el Señor siempre, procurando pues con la ayuda, porque todo ha sido su gracia, hermano. En ningún momento, en esos momentos, uno no puede hacer nada, uno no puede darse aliento por uno mismo, uno no puede animarse por uno mismo, tiene que ser el Señor que lo anime a uno. Y yo llego y le digo al Señor que me dé un sueño, sin embargo, el sueño nada que llegaba. Pasaron, qué sé yo, hermano, unos 5 o 6 años y el sueño nunca llegó. Recuerdo que fuimos para unos cultos en un cierto sector de acá, del estado Lara, y un hermano que nos encontramos nos decían, oye hermano, mira hermano John, que sabían mi caso, me decían, hay un hermano tal, que ese hermano tiene un don maravilloso y él ha orado por muchas hermanas y ellas han quedado embarazadas. Y hermano, no tenemos duda de eso, Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado todas estas cosas. Ahora yo estoy contando mi experiencia, cómo la vivimos, y cuando yo me dicen eso, pues como andamos en esa ansiedad, uno le echa mano a todo lo que le dicen a uno de parte de Dios. Y me acerco al ministro de Dios y le digo, hermano, y no hallaba cómo llegarle, comienzo pues allí a de alguna forma llegarle y decirle que lo que nos pasaba con mi esposa. El hermano pues al cabo de un pequeño momento de conversación le manifesté nuestra necesidad y él me dice unas palabras que yo considero que no están fuera de contexto ni nada, solamente que era para profundizar las raíces más de este testimonio. Cuando yo le digo al hermano esto, el hermano me dice, hermano, lo que pasa es que ustedes no han tenido ese bebé porque ustedes no han creído lo suficientemente como para tener ese bebé. Y él me lo dice a manera como de una exhortación y yo la tomé de parte de Dios. Sin embargo, bueno, eso me deprimió, estuvimos en el culto, mi mente estuvo pues pensando en todo eso que él me dijo. Y parece ser que la fe como que en uno está allí en un vaivén pues. Bueno, pasó ese momento. Él me habló acerca de Abraham, el padre de la fe, de todas estas cosas, como ustedes saben ese relato acerca de Abraham allá en Génesis. Y me vine para mi casa de ese sector y esos días pasaron y yo pues sentía que me deprimía más, que como que yo no tenía fe, hermano. El enemigo me buscaba engañar a decirme, tú no tienes fe, eso es verdad, tú no tienes suficiente confianza en Dios como para que Él te dé un hijo, ni para que les dé un bebé. Y bueno, allí estuvimos en esa batalla, en esa gran lucha otro tiempo más. Sin embargo, bueno, para resumir esto, me recuerdo que a mi esposa Dios también le dio una evidencia. Ella fue un día a hacer unas compras cuando estaba la situación en Venezuela que había que hacer cola para 2 harinas y todo esto. Ella fue a hacer la cola, le habían conseguido un ticket para la cola y cuando llega al supermercado, al lugar que es en el Recreo, allí en el Central Madridense que existía allí, ella estaba allí, entró directo y no había nada para comprar, todo se había agotado los productos de primera necesidad. Entonces un muchacho que está así le dice, hermana, porque le dijo, pero por lo menos aproveche y llévese un paquete de pañales que también está en oferta. Y ella cuando escucha eso, mira, y ella dice, la mente le dice, pero ¿para qué yo voy a comprar pañales si yo no tengo niños? Y allí bajó la fe en ese momento y le dio la experiencia que también ella necesitaba. Y algo le dice, tómalo y créelo, que te voy a dar un hijo. Hermano, tan cierto como se lo estoy diciendo. Ella estaba como que en una duda, en una de esas, venció las barreras de la duda y se decidió y tomó el paquete de pañal y se lo trajo, hermano, para la casa. Y lo colocó pues allí en el mismo lugar donde habíamos guardado la sandalita, allí en una gaveta, que era como una evidencia, una promesa que Dios nos estaba dando para una bella experiencia, hermano. La colocó allí y eso también se mantuvo por unos años más allí. Un día, una hermanita de un campo nos visitó con unos niños y se nos hizo tarde y ya cargaba unos niños y no pudo comprar pañales. Y yo estoy sentado hablando con el esposo, con el hermano en la sala y yo miro hacia el cuarto que la hermana le dice, hermana Loedi, no tengo pañales. Entonces fuimos a darle una vuelta, ya era muy tarde, todos los negocios estaban cerrados, no había ningún negocio abierto. Nos devolvimos y cuando está ella conversando con mi esposa abre la gaveta y la hermana se da cuenta que hay un paquete de pañales y le dice, hermana Loedi, pero tú tienes unos pañales acá, tú no tienes bebé, tú me puedes dar, préstamelos, yo te los compro. Y lo que me di de cuenta fue la seguridad, cómo Dios comienza a fortalecer la fe de sus hijos cuando le va a darle una bendición. Yo vi que mi esposa, después de tanta depresión y tanta cosa, yo veo que ella con una firmeza mira a la hermana con respeto y le dice, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables. Ahí está la fe, hermano. Es de cuestión de decisión de nosotros.
La decisión está en nosotros, en echarle mano a las promesas de lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Ella simplemente le dijo, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables, no te puedo dar de eso. No le explicó, que es lo que me llamó más la atención, no le dijo nada, guardó su paz y yo seguramente confío que la hermana lo entendió. Guardó su paz y los dejaron allí. Hermano, al cabo de un tiempo, yo había escuchado acerca de Abraham como el padre de la fe, como un hombre inquebrantable en la fe, como un superhombre. Y sin duda que los hombres de la Biblia fueron hombres que tuvieron experiencia, pero sabemos también que la Biblia dice que ellos fueron sujetos a pasión, que ellos también pasaron por lo que nosotros pasamos. Y cuando un día yo vengo llegando de hacer un transporte y yo me acuesto en una hamaca en mi casa y yo miro así hacia mi costado y está un folleto que se llama El Patriarca Abraham. Lo veo y lo miro y algo se conecta, hermano, porque cuando estas cosas suceden, usted y yo no tenemos nada que ver, solamente tenemos que echarle mano a la fe y Dios hace lo demás. Te produce el sentir, te da el querer como el hacer y Él es el que produce todos los resultados. Y yo llego y miro así y algo se conectó, que eso sin duda fue Dios, y me motivó a leer ese mensaje. Yo lo tomo así y lo volteo. No era que yo andaba muy espiritual, no era que yo andaba en la cúspide de la espiritualidad. Normal, hermano. Sencillamente lo agarré, pero él me puso el sentir, me motivó y cuando volteo el mensaje leo la parte de atrás de lo que se trata, pues un extracto de lo que se va a tratar este mensaje y se movió mi corazón. Pero algo me dice, antes de leer el mensaje, lee la historia de Abraham por ti mismo, no lo que te cuentan, sino por ti mismo. Porque somos nosotros mismos que leyendo la palabra, Él puede bajar en fe, en revelación y nos da la promesa, hermano. Y cuando yo estoy leyendo allí la historia de Abraham, pues hojeando esto, hermano, allí estaba Dios moviéndose en mi corazón. Y cuando veo allí fue donde mi fe se activó, hermano. Esta parte es importante porque cuando yo estoy leyendo, yo me doy de cuenta que Abraham, Dios le había hecho una promesa de que Sara iba a tener un hijo y todas estas cosas. Sin embargo, vemos que en el transitar de la vida, él dijo, la Biblia dice que él luchó esperanza contra esperanza, aleluya, y que no fue movido. Y que, sin embargo, él pasó quizás las mismas batallas en la mente, las mismas luchas de donde él de repente buscó deprimirse, pero eso no significaba que él no creía que Dios podía darle un hijo a su esposa. Es dos cosas muy distintas. Una cosa es la lucha que viene a su mente y otra cosa es lo que usted puede en esa batalla echar mano. Usted dice, Dios, si Dios hizo el sol, hizo la tierra, hizo las células, me hizo a mí mismo, para Dios es nada imposible crear a un niño en el vientre de una mujer que la ciencia ha dicho que es estéril. Para nada eso es difícil, para nada para Dios. Y eso es lo que nunca puede percibir cuando una persona es hija de Dios. No puede tener incredulidad. Sin embargo, están las batallas, las luchas, la guerra, la batalla jamás peleada en la mente. Y esa también la libró Abraham. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que Abraham, luego que se encuentra con aquella sierva, la esposa lo lleva y le dice, pero toma a la sierva y ten un hijo con ella. Y así él lo aceptó, lo recibió y así lo hizo. Sin embargo, esa no era la voluntad de lo que Dios le había dicho a él. Entonces encontramos que cuando yo leo esto, algo me dice, ve, así que descansa. No te preocupes por las luchas que tienes en tu mente. Eso no significa que tú no tienes fe. Tienes fe, me dijo. Tú tienes fe, hermano, eso me fortaleció. Me bendijo tanto Dios esa tarde que el que me veía en mi casa, yo estaba solito en mi casa, mi esposa no estaba, decía que me había vuelto loco porque algo me tomó y yo corría de la puerta de atrás a la puerta de adelante gritando, corriendo, llorando, diciendo, Señor, yo tengo fe, yo te creo esa palabra, Señor, tú nos vas a dar un hijo. Y me hizo recordar, ¿te acuerdas de la sandalita? ¿Te acuerdas del pañal? Así que te voy a dar un hijo. Y me volvió a animar en la fe y me volvió a activar, pero esta sí era genuina, era Dios, porque al cabo de unos tiempitos comienzo a tener unas experiencias y esto que le voy a contar, así como lo conté aquí una vez públicamente en el culto, en esta iglesia, estaba yo acostado en la cama y yo estaba leyendo Fe Perfecta, donde el profeta habla acerca de las ardillas y todas estas cosas que ustedes conocen, los que han leído el mensaje saben del relato que estamos hablando, de Hattie Rai y de todas estas cosas. Y cuando yo estoy leyendo eso, en mi casa teníamos, hermano, una invasión de ratones, una plaga terrible. Era como que hasta sobrenatural, hermano, porque yo no había visto tantos ratones así en una casa. Ellos bajaban de las mesas de la cocina o de los mesones,
bajaban como hormiga, hermano, se ponían en el piso, hermano, esa cosa, y eso me tenía aterrado. Yo buscaba veneno y nada, que lo podíamos por meses, buscando intentar acabar con esos ratones. Y yo estoy acostado, me acuesto así, hermano, no era emoción, no era una voz audible porque yo le estaría mintiendo, pero Dios habla en el corazón, algo se asienta en mí y me dice, pero no hay ninguna diferencia. El profeta estaba hablando de las ardillas, el hermano Granja está hablando de las ardillas, y él dijo la palabra. ¿Por qué tú no dices la palabra? ¿Qué quieres que haga? Hermano, era como un ensayo, un entrenamiento, y algo me decía al mismo momento, estás emocionado, tú estás emocionado con este mensaje, no te emociones, que esto no se puede meter uno por emoción. Hermano, y tenía esa lucha allí, y me vuelvo a acostar, y estoy así acostado en la cama, y algo me dice, pero ¿qué quieres? Dilo. Y cuando yo miro así, que estoy como que batallando con la voz de Dios y con la voz del enemigo, yo miro hacia la cocina, acostado en mi cama con el folleto en un lado, y veo que estaban bajando los ratones. Hermano, me quedo allí mirando ese cuadro y yo digo, ¿será que lo hago? ¿Será que digo? No estaré emocionado. Hermano, pero de repente algo se asentó y yo digo, bueno, que venga un gato. Los hermanos acá se rieron cuando lo dijimos en el culto públicamente, se rieron. En una oportunidad, ahora lo estamos transmitiendo por acá también, porque precisamente eso sucedió, hermano. Yo le digo, que venga un gato. Bueno, tú me estás diciendo que diga una palabra, bueno, que venga un gato y que se coma un ratón, y como señal que yo lo pueda ver. Hermano, y me quedé así con eso, y me acuesto en la cama, y me quedo como dormido en la cama, y de repente siento que la cama por debajo le dan un golpe, ¡pum!, a la tapa de la cama, y me despertó. Y miré y estaba el folleto, y me quedo así, y de repente estoy mirando así, y ¡pum!, le vuelven a otro golpe. Y cuando yo miro así, hermano, allí venía saliendo un gato blanco, hermano. Y lo más tremendo es que salió apuradito, pero yo no le vi que cargaba. Y algo me dice, ¿qué más quiere? Yo le digo, quiero ver si en verdad se comió un ratón. El gato se devolvió, ellos que son tan meticulosos cuando están comiendo, se devolvió, se asomó la cabeza en la puerta de mi cuarto, y allí tenía el ratón con la cola. Y yo, aleluya, fue una experiencia de ver de que la fe es como una llave, hermano. Cuando Dios permite y usted sabe cómo meter la llave, usted mete la llave y lo demás lo hace Dios. Él abre las puertas, Él abre lo que es imposible para el hombre, Él hace lo demás. Eso me impactó y comenzó la fe a aumentar porque el milagro estaba cerca. Lo que le había pedido por años, un sueño, nunca me lo dio de ahí para atrás, porque todo tiene un tiempo en la vida. Y cuando, sin pensarlo, sin imaginarlo, me quedé con eso impactado, hermano. El gato hizo un desastre, pues se comió todos esos ratones, porque salí de la casa y cuando regresé en la tarde de buscar a mi esposa, increíblemente mi esposa nos dimos cuenta que no había ni uno. El gato había hecho, y el gato no supe por dónde entró, por dónde salió, cómo se salió de la casa, no sé, pero sabemos que todo eso lo estaba produciendo Jehová de los ejércitos, el Señor, el Dios de los milagros. Traigo a mi esposa y bueno, pasaron un tiempo y al cabo de un tiempo, hermano, allí estaba el sueño. Estoy durmiendo una noche y yo, sin pensarlo, sin imaginarlo, yo entro en un sueño donde yo entro como en un escenario. Los que han ido como a un teatro saben que todo es oscuro y que está como la plataforma y que hay un rayo de luz que enfoca solamente al artista. Y aquí estaban las tribunas, yo entré y cuando yo entro lo único que me doy de cuenta es que en los asientos no había nadie. No había nadie, ningún espectador de nada. Y lo que miro es allá, miro hacia allá, hacia donde está la plataforma, y estaba el rayo de luz. Estaba un hombrecito pequeño y estaba otro joven. Y el hombrecito pequeño tenía un bebé en los brazos. Es un sueño. Y él tenía el bebé en los brazos. Yo nunca conviví con mi padre. Yo nunca viví con mi papá. A la edad de 1 año me sacaron porque mi padre pues no pudo atenderme. Y hubieran circunstancias que no permitieron tener acercamiento con él. Y eso fue lo que más me impactó de este sueño. Yo nunca tuve acercamiento con él. Y cuando yo estoy parado, cuando yo veo estos dos personajes que están allí, uno tiene un hombre pequeñito con un bebé, yo ni siquiera hablé la palabra, hermano, solamente lo pensé y dije, ¿pero quiénes son ellos? Y parece ser que lo que estaba allí me discernió el pensamiento y me dijo, ¿quieres saber quiénes son? Y yo le digo, sí, quiero saber quiénes son. Y cuando yo digo sí, los dos personajes, los tres, el niño, el señor que tenían los niños y el otro, voltearon y me miraron. Hermano, yo nunca había pasado por una experiencia de cruzarme mirada conmigo mismo. Era yo el joven que estaba al frente del Señor. Y me miro cara, hermano, eso me impactó, mirarme yo, cruzarme cara a cara con mi propia persona.
y el otro que tenía era mi papá y tenía un niño pequeño, y en ese momento me hizo entrega del niño y me lo puso en mis brazos, y yo vi el bebé, vi el rostro, no se me olvida, y cuando estábamos en maternidad, cuando mi esposa dio a luz, ese mismo rostro fue el que vi yo en ese sueño. Hermano, increíblemente para el incrédulo, pero para los hijos de Dios, esto es una realidad, esto es cuestión de fe. Así como se los estoy contando, al cabo de 9 meses, después de ese sueño, yo me paré y cuando me acosté después del sueño, miro el techo y algo me dice, el bebé viene en camino. Hermano, pero la fe es algo sobrenatural, no es algo como una emoción, es algo que se asiente y te dice, está concluido, es un hecho. Vas a tener un bebé. Yo le cuento eso a mi esposa, lloramos juntos en la mañana, le oramos al Señor y descansamos en el Señor, no sabiendo que a los 9 meses después de ese sueño, el 23 de febrero, hermano, el 23 de febrero del año 2019, mi esposa se empezó a sentir mal y fue a darse el día de mi cumpleaños. Yo cumplo año el 23 de febrero. Ese mismo día, hermano, mi esposa fue a que el doctor, sin decirme nada, sorpresa, y la sorpresa era que estaba embarazada el día de mi cumpleaños, le dieron eso, ella vino y me hizo una sorpresa, está el video en Facebook, en nuestro perfil, está ese video, donde ella hizo como una cajita de regalo que se abría en 4 partes, y cuando yo llego ese día de la sorpresa, yo no sabía nada, y estamos allí, y ella me dice que tengo que jalar la tirita, estaban unos hermanos allí acompañándonos en ese bello momento, y cuando yo jalo la tirita de un lazo, la caja se abrió en 4 partes, en un lado estaba la sandalita que me había dado hace 8 años atrás, en otro lado estaban los pañales, y en la otra parte estaban los ecos que decían y confirmaban que era una realidad. Y cuando yo miro eso, hermano, yo me quedo impactado, yo no hablo, miro a mi esposa y yo le digo, es cierto, y ella llorando me abrazó, estaba embarazada después de 13 años. Ese es el testimonio, mi hermano. Confío que estas palabras, que este testimonio, se me escapan detalles, hermano, pero yo creo que más bien me he excedido del tiempo. Sin embargo, confiamos que el Señor bendiga sus corazones por medio de este testimonio. Haced notorias sus obras en los pueblos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Buenos días, el Señor les bendiga a cada uno de los que están en el frente de estas cámaras. Le damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad todavía, ¿verdad?, de hablar de la palabra de Dios, de hablar de nuestra salvación, de hablar de nuestra sanidad, de hablar de tantas cosas buenas que el Señor nos ha dado para que seamos testigos de su poder y su gracia. En esta mañana, pues, le damos gracias al Señor por eso y a cada uno de ustedes que están siempre oyendo la palabra del Señor, esa palabra revelada que Él dio para hoy, para que nosotros podamos por revelación conocer a Dios, porque a Dios no se conoce por estudio, no se conoce porque usted haya, ¿verdad?, estudiado mucho, leído mucho la Biblia, no. A Dios se conoce porque Él se le quiere revelar. Él dijo, a quien al Hijo se lo quisiere revelar. Y esa es soberanía de Dios. Dios planteó eso así, nosotros respetamos eso porque es Dios, ¿verdad?, el que lo dice. Bueno, quisiéramos continuar, hermano, amigos, con el mensaje liberación. Es una liberación que Dios quiere que nos liberemos de este mundo perverso, de este siglo que verdaderamente es pecaminoso y todo siempre gira contrario a la palabra de Dios. Y la gente dice Dios para acá y Jesús para allá y esto y todo eso, bueno, pero su vida demuestra entonces que todo lo que habla es contrario, ¿verdad?, a lo que sinceramente debiera de ser. Porque si nosotros hablamos de Jesús, ¿verdad?, como los fariseos, ellos sabían que el Señor Jesús hacía esas obras sobrenaturales porque Dios estaba con él. Y vemos a Nicodemo que él lo confesó y hizo, nosotros sabemos. O sea, que el Sanedrín se reunía y ellos decían que verdaderamente para que un hombre hiciera las obras que el Señor estaba haciendo, tenía que estar Dios con él, porque era
el único que puede hacer esas cosas sobrenaturales es el Señor Jesús, resucitar un muerto, quitar un cáncer, darle vista a un ciego, tantas maravillas que el Señor hizo. Pero su sistema no los dejaba confesar la verdad del asunto. Entonces el Señor necesita, ¿verdad?, que nosotros como cristianos suframos una transformación, suframos un cambio, y el cambio lo hace Él. Entonces, por supuesto, usted tiene que estar también dispuesto, ¿verdad?, a que el Señor obre en su vida para que usted le agrade a Él, porque solamente así, ¿verdad?, podemos hacer la voluntad del Señor, es a través del bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas personas, religiones que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero quiero decirle que el Espíritu Santo, si usted no lo tiene, es en vano. Es en vano que usted lo testifique con sus labios, que usted es salvo, ¿no? Porque el único que lo puede transformar a usted y darle una vida nueva es el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer, ¿verdad?, el capítulo 12 del libro de los Romanos, y vamos a leer los dos primeros versos, o los dos primeros versículos, porque en realidad se contactan muy bien estos dos versículos, el primero y el segundo. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿verdad?, que lo haga, no que lo voy a pensar, sino que nos presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, vuestro culto inteligente. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que experimentemos, para que nosotros en nuestra vida, ¿verdad?, comprobemos, ¿verdad?, si nosotros estamos agradándole a Dios en una forma perfecta. Porque eso es lo que dice. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque usted sin esa transformación, sin ese cambio, usted puede estar haciendo las cosas buenas de Dios, pero fuera de su voluntad. Pero cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios es muy diferente. Entonces es bastante, ¿verdad?, explícito lo que el Señor nos dice. Entonces queremos tener un momento de oración y vamos a orar que el Señor nos abra los sentidos, tanto a usted como a mí, para ver qué es lo que quiere Él de nosotros. Porque nosotros podemos equivocar, ¿verdad? Nosotros podemos tener en nuestro razonamiento que estamos haciendo bien y estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque usted puede servirle a Dios fuera de su voluntad, pero a Él no le agrada. A Él le agrada es que usted esté en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios, todo marcha bien. Porque usted le agrada a Dios. Por eso fue que Él dijo, me agrada morar en Él. Cuando habló de su Hijo Jesús, me agrada morar en Él. ¿Por qué le agradaba? Porque Él hacía lo que el Padre le decía. No hago nada sin que mi Padre me lo muestre. Nosotros los cristianos, si somos hijos de Él, tenemos que hacer lo mismo. Entonces, queremos pues ser explícitos en esto y ser bien claros, porque a través de estas palabras que el Señor le está diciendo, usted puede llegar a ser salvo, pero también puede llegar a ser condenado, porque cuando usted conoce la verdad, que es iniquidad, el que sabe hacer el bien y no lo hace. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos buscar tu rostro, Señor, para exponer tu palabra
revelada que tú has dado para hoy, para que, Señor, nuestras vidas sufran un cambio, sufran una transformación, que haya una renovación, Señor, en nuestras vidas para poder agradarte, Señor. Te pedimos pues que tú abras la Escritura en esta hora y aquellos que están, Señor, pendientes siempre de tu palabra, tú también le puedes abrir los sentidos a ellos para que ellos entiendan o entendamos, Señor, qué es lo que te agrada a ti. Así, Señor, te lo pedimos porque siempre tu palabra es profunda, pero es a quien el Hijo se lo quiera revelar. Gracias te damos en esta hora porque tenemos una nueva oportunidad, Señor, en esta hora de abrir tu palabra y exponerla, pero también queremos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra esta Biblia y use nuestros labios para aquellos que han de ser salvos, para aquellos que han de oír tu palabra, porque todo el mundo no la oye, Señor. O la pueden oír, pero no tienen oídos espirituales para ver lo que tú quieres exponer. Gracias te damos por esta hora, cuando podemos buscar tu rostro, tu ayuda, inspiración, Señor, para hablar de esta Biblia, que es muy profunda, porque eres tú mismo, Señor, en letras. Pero cuando tú vienes, Señor, con tu Espíritu Santo y unges esa palabra que está aquí escrita, Señor, tenemos vida. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, vamos a continuar entonces, como dijimos, pues, con este mensaje de liberación. Y queremos, ¿verdad, hermano, hablar de esta palabra tan preciosa cuando Pablo habla aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo, pues sabemos quién fue. Su primer nombre fue Saulo de Tarso. Y Dios hizo un cambio, una transformación tan tremenda en Pablo, que Pablo, después que perseguía a los cristianos, después que perseguía a los seguidores de Jesús, porque eso fue que él sufrió una renovación, él sufrió una transformación. ¿Cuándo? Cuando el mismo Dios, en su gracia, en su misericordia, se le presentó en aquella nube. Recuerde que Saulo de Tarso era un hombre que en su época él podía ser el papa de su época. Lo podría ser porque el hombre conocía todas las lenguas. Las lenguas humanas, estamos hablando de lenguas humanas, ¿verdad? Y por eso él decía que nadie pues conocía lenguas sino como él. Y Pablo pues era un hombre que conocía muy bien la Biblia, conocía las leyes hebraicas, las leyes romanas. El hombre era muy inteligente, pero no había sufrido una transformación. ¿Por qué? Bueno, porque él era la letra, y él tenía el Evangelio en una forma teológica, en una forma que razonaba las Escrituras, y él creía que su doctrina era la mejor del mundo, y todo el que estaba en contra de esa doctrina que él tenía, había que matarlo, había que desaparecerlo. ¿Ve? Era un celo que él tenía por su doctrina, que más nadie podía contradecirlo porque esa era la doctrina que él había conocido y que se le había enseñado a Gamaliel, que era un hombre muy importante en su época, uno de los mejores maestros, el mejor maestro. Pero a Pablo le faltaba algo.
que Dios se le revelara quién era Él. Así como le hace falta a usted y a mí para que nosotros, ¿verdad?, respetemos la Escritura y no nos vayamos por la tangente, ¿verdad?, a razonar lo que el Espíritu Santo dijo cuando hay tantas doctrinas en el mundo que contradicen lo que Dios ha dicho. Bueno, yo quiero decirle que principalmente a los ministros, a los pastores, un día van a tener que enfrentarse con el autor de esta escritura y no sé cuál explicación es la que van a dar. Porque él dice, mi palabra no vuelve a mí vacía. Está hablando de su palabra, no de la suya ni de la mía. Porque usted puede tener su palabra, la palabra de Dios que puede usted la puede tener, pero razonándola a su conveniencia para lo que usted se ha propuesto hacer. ¿Me entiende? Para tener mucha gente, para complacer a la gente en lo que ellos quieren creer, para ser un líder. Usted mismo se puede hacer un idólatra de su persona. Pero a Dios no le interesa eso, a Dios lo que le interesa es lo que Él dijo. Entonces Pablo, ¿verdad?, o Saulo de Tarso, creía que todo el que lo contradecía había que matarlo, había que, bueno, la Biblia dice que agarraba a las mujeres por el pelo y las arrastraba. Pero qué bonito, mi hermano. Usted puede estar en un sistema, porque Pablo estaba en un sistema, ¿verdad? Él creía que verdaderamente sí existía un Dios, pero que ese Dios, él tenía que defenderlo. A Dios nadie lo defiende, se defiende solo. Entonces, ¿qué pasó? Como era un hombre, ¿verdad?, que conocía muy bien la letra, y si Pablo sufría una revelación de Dios, Dios lo podía usar para entonces llevar almas a la vida eterna. Ahora, piense usted las características de Dios. Dios le permitió a este hombre conocer la Biblia en la letra, conocer tantas escrituras que nadie se lo ganaba. Era un fariseo de fariseos, si conocía la lengua hebraica y las costumbres judías y la doctrina judía las conocía. Pero cuando Dios le cambió el nombre y Pablo vio aquella luz, o Saulo de Tarso vio aquella luz. ¿Por qué usted cree que Pablo, con toda su rebeldía y con todo su odio que tenía en contra de los seguidores de Jesús, por qué usted cree que él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Él conocía la Escritura, por eso conoció que esa voz que le hablaba a través de esa columna de fuego no era ningún ser humano, era Dios. Porque ahí es donde está la cosa, ¿no? Que la gente quiere hacer de Jesús una persona, del Espíritu Santo otra y del Padre otra. No, es el mismo. ¿Por qué? Él se aparece en la columna de fuego, como se le apareció a Israel, que atravesó el mar y acabó con todos sus enemigos. Y antes de eso se apareció en la montaña aquella que nadie la podía tocar, porque si era un animal era lanceado y si las personas eran muertas. ¿Por qué Pablo dijo, Señor, qué quieres que haga? El hombre entendió que estaba hablando. Era el que él predicaba. Estamos hablando de Saulo, antes de ser Pablo reformado y cambiado. Entonces, cuando él ve eso sobrenatural, él dijo, ¿qué quieres que haga? Se puso mansito, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Ahí está otra. Le dijo, Señor. Estamos hablando de un hombre muy religioso y muy celoso en lo que él creía, pues. Pero él entendió que le estaba hablando un ser sobrenatural. Y él entendió que era Dios. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Ahí se cae esa doctrina trinitaria, porque la columna de fuego fue la que Pablo vio y le habló y le dijo Señor, no le dijo señores, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor se le identificó inmediatamente, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Hermano, por eso estamos hablando de a quien el Hijo se le quiera revelar. ¿Usted cree que si el Señor no le revela a Pablo o a Saulo de Tarso que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra es Jesús? Y por eso estamos siempre hablando que esa doctrina trinitaria no es bíblica, porque la Biblia no habla de tres dioses, habla de manifestaciones de un Dios, atributos de un Dios, como lo puede tener una persona. Una persona puede tener muchos atributos. Y usted se pone a leer la Biblia, Dios tiene muchos atributos. La rosa de Sarón, el príncipe de paz, el más hermoso entre 10.000. Yo soy el que soy, Elohim, el que siempre ha existido. ¿Por qué la gente se confunde con eso, verdad? Bueno, tendrá que ser entonces como Saulo, que Dios se le revele, para que entiendan, pues, que Dios es una persona. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Mejor dicho, ¿qué pasó con Saulo de Tarso? Saulo de Tarso tuvo que sufrir, ¿verdad?, un cambio en su vida. Ahí pasó algo. ¿Por qué de la noche a la mañana Saulo de Tarso ve aquello y se pone mansito? Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, era un hombre rebelde, era un hombre tremendo, no tenía nada que ver con nada, sentía en la muerte de los hermanos, de los cristianos. Y viene Miguel lo que pasa ahora. Y sí, podemos buscar muchos personajes en la Biblia que sufrieron cambios. Hubo una transformación en ellos, porque Dios se les reveló. Entonces, por eso es que estas dos escrituras, ¿verdad?, compaginan perfectamente o se unen perfectamente, porque dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, vuestro culto racional. Entonces, allá se presentaba un sacrificio, cuando estamos hablando de los machos cabríos, era un sacrificio muerto, ¿verdad? Un sacrificio muerto y derramaban la sangre, ¿verdad? Y eso era lo que Dios exigía en aquella época. Pero el Señor nos está diciendo ahora a nosotros, ¿verdad?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Usted no es que lo van a agarrar y lo van a matar y lo van a decir, no. Un sacrificio pero vivo. Allá el sacrificio estaba muerto. Entonces, el Señor Jesús era un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida sin pecado. Él nació de una virgen, no nació por el sexo. No como nosotros que nacimos en pecado, me concibió mi madre. Porque la manera que nosotros nacimos no teníamos por qué haber nacido por el sexo. Entonces, cuando el Señor Jesús nació, Él nació de una virgen. Y el que inyectó la sangre allí en el vientre de María, la vida, porque la vida está en la sangre. Por eso es que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. La vida mana del corazón, si al corazón se le se para todo. Entonces aquí está diciendo él que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Entonces el Señor Jesús se presentó y vino, ¿verdad? Él podía haber tenido una familia como usted y como yo, pero Él se santificó a sí mismo por nosotros. Entonces, nosotros hoy el Señor dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio.
O sea, que no, vamos a hacer el segundo verso, que no nos conformemos a este siglo. Pero ¿cómo hago si estoy en este cuerpo? Y este cuerpo aquí es de la tierra. Ahí es donde está el punto más importante de donde queremos llegar. ¿Cómo hace usted entonces para sufrir una transformación? ¿Cómo hace usted para sufrir un cambio? Si su naturaleza y la mía vinieron por el pecado. Ahí está el punto donde queremos llegar a aquellos que rechazan al Espíritu Santo. Si el Señor Jesús hubo un nacimiento sobrenatural por una virgen, ¿usted no sabe que usted y yo tenemos un nacimiento sobrenatural también, escritural y espiritual? Porque no puede haber renovación, no puede haber transformación, no puede haber liberación total de su vida y de la mía del pecado sin el bautismo del Espíritu Santo. Porque si consigo la cita, creo que en el libro de Ezequiel, podemos buscar en Ezequiel, creo que 36. Vamos a ver que donde nos habla, ¿verdad?, de ese corazón nuevo. El capítulo 36 del libro de Ezequiel, comenzamos con el verso 26. Búsquelo ahí si usted tiene una Biblia, porque queremos hablar de lo que el Señor habló, no de lo que yo quiero hablar, ni lo que un hombre puede hablar, es de lo que el Señor Jesús dijo, o de lo que el Señor habla en su palabra. Dice, verso 26 del capítulo 36 del libro de Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Usted sabe que en una piedra no nace nada, ¿no? Se siembra un granito de carota, no nace nada porque es una piedra. Aquí está diciendo, quitaré ese corazón duro y traeré un corazón de carne, un corazón blando, donde tú puedas recibir al Señor Jesucristo. Y os haré un corazón de carne y pondré, después que Él le da un espíritu nuevo y un corazón nuevo, ahí entonces Él viene a quitar lo sobrenatural, quitar el nacimiento sobrenatural. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ve? Que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede poner por obra la palabra de Dios. Si Dios no hace ese cambio, aquí estamos hablando de una transformación, estamos hablando de un cambio. Dice que nos pondrá un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y después de eso viene y coloca su Espíritu Santo para que estos miembros de este cuerpo, ¿verdad?, sean un sacrificio vivo delante de Dios. Porque ese Espíritu Santo va a hacer que tus miembros se sujeten a la santidad de Dios. Esos miembros no van a hacer lo que le da la gana. No van a ser concupiscentes de los ojos. Tu caminar no va a ser para un bar o para un sitio donde pues sabes que no puedes ir. Estamos hablando, hermano, de verdaderos cristianos. Estamos hablando de verdaderos hombres y mujeres que quieren el cambio. Dios se lo va a dar, pero usted tiene que desearlo, usted tiene que pedirlo, usted tiene que buscar el Espíritu Santo, que Dios está más interesado en darnos el Espíritu Santo a nosotros que nosotros pedirlo o desearlo. ¿Cómo le parece el amor del Señor? Entonces, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Estamos vivos, pero para Dios no estamos, ¿verdad?, vivos para
vamos a decir, para que este siglo nos conformemos con este siglo pecaminoso y adúltero y de todo, y fornicario y de todo, porque este siglo, estamos hablando de este mundo, de ese tiempo, lo que usted ve en el mundo es todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Entonces estamos hablando de un nacimiento sobrenatural, como el que lo tuvo Jesús, con la diferencia, ¿verdad?, que es algo espiritual. Allá el Señor tuvo un nacimiento, ¿verdad?, natural, con una virgen, pero el que inyectó la sangre para que esa criaturita se formara en el vientre de María fue el que creó esa sangre, fue Dios, una sangre santa y pura. En cambio, la sangre suya y la mía, ¿verdad?, vienen por el producto de un pecado. Porque la única matriz que había en el mundo era la matriz, para que nosotros apareciéramos, era la matriz de Eva. Pero ¿qué pasó con esa matriz? Fue contaminada con una simiente contraria a la de Dios. Por eso, cuando estamos hablando de la simiente de la serpiente, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una contaminación que hubo en el vientre, el único terreno fértil que Dios tenía aquí en la tierra para que aparecieran sus hijos sin pecado. Pero ese vientre fue contaminado. Y para que seamos un poquito más claros, mi hermano, usted busca en Juan 8:31, de ahí, del 31 en adelante, dice, ¿verdad? El Señor le dice a aquellos religiosos: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras del diablo quieren cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Ahora, ¿cuál fue el primero homicida? Estamos hablando de Biblia, hermano, no estamos hablando de un libro cualquiera, estamos hablando de una inspiración que Dios le dio a estos profetas para que hablaran cosas profundas que solamente Dios te lo puede revelar, ¿verdad? Entonces está hablando, ¿verdad?, de algo tremendo que pasó en el huerto del Edén y que la gente dice que fue una manzanita y que el otro. El problema está en que Dios se lo quiera revelar, es verdad, porque si Dios no lo revela, hermano, usted va a tener un concepto muy intelectual, le puede aparecer cualquier cosa en la cabeza, menos lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque el diablo no le interesa que usted conozca la verdad. A él no le interesa eso, porque si usted conoce la verdad es la que lo va a libertar de tantas mentiras y cosas que hay en el mundo. Bueno, eso es. Entonces, estamos hablando de algo exclusivo para un cristiano. Estamos hablando de una renovación, una transformación, de un cambio, de una liberación que Dios le da a través del bautismo del Espíritu Santo a la persona para que crea en lo que Dios le está diciendo. Entonces, ¿usted no le parece, hermano y amigo, que eso es lo que nosotros queremos? Estamos hablando de un verdadero cristiano porque su naturaleza, la naturaleza del verdadero cristiano, lo va a llevar a buscar lo que estamos hablando. Porque el que quiere conformarse a este siglo y quiere vivir conforme a este siglo, no va a buscar lo que estamos hablando, ¿no? Porque sencillamente su naturaleza no lo deja. Es una naturaleza pecaminosa, la que nosotros traemos, ¿verdad? Pero el Señor nos presenta aquí algo para que nosotros, ¿verdad?, vivamos conforme a la voluntad de Dios y que a Él le pueda agradar. Entonces, eso es lo que queremos. No conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de una renovación de nuestro entendimiento para que entendamos, ¿verdad? Tiene que haber una renovación aquí en nuestro entendimiento para que entendamos, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender, mi hermano y amigo, que si nosotros nos conformamos a este siglo con las maldades y con el pecado y con la incredulidad y con las concupiscencias y con tanta cosa mala que hay,
hay una naturaleza diferente a la de Dios. Porque su naturaleza y la mía nos va a llevar a aceptar este cambio y esta transformación. ¿Usted la va a hacer? No, usted no la va a hacer, ni yo tampoco. Pero si seguimos las reglas del Dios poderoso que nos está diciendo aquí, entonces sí lo vamos a lograr con su ayuda. Y eso es, ¿verdad?, lo que el Señor quiere. Para que nosotros podamos hacer, no ver ni oír, sino hacer, ejecutar la voz, la voluntad perfecta, ¿verdad?, del Señor. Ahora, siento que somos salvos, como no somos, porque yo creo que soy salvo. ¿Usted cree que usted es salvo, verdad, mi hermano? Yo creo que sí. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hemos sido? Ahora queremos que la mente que estuvo en Cristo esté en nosotros para que seamos transformados de las cosas naturales de la vida y que seamos introducidos para que hagamos la voluntad perfecta de Dios para transformación del Espíritu de Dios por medio de su palabra. Ahora, recuerden, Dios habla, Él dice, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. ¿Con qué la respalda Él? Usted sabe que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La palabra que está aquí y la palabra que está en su corazón, que usted la recibe, ¿verdad?, de Dios, si Él la unge, usted tiene vida. Pero la letra sola, ella no hace nada. Ejemplo, si yo voy a orar o alguien ora por un enfermo, ¿verdad?, que está ciego o está paralítico, yo puedo orar, ¿verdad? Pero si el Espíritu no viene, ¿verdad?, y unge esa palabra que Él habló para la sanidad, esa persona se queda ahí. Porque el poder de Dios es el que va a hacer que esa persona vea, que esa persona se parece así a rueda. Y por eso el Señor demanda que tengamos fe en lo que Él está diciendo aquí en su palabra. Y fe es una revelación que Dios le da a usted. Porque si Él no viene y unge su palabra con su Espíritu Santo, esa letra está muerta. Por eso es que usted ve que muchos, ¿verdad?, no creen. Porque creen que las cosas de Dios son así. No, Él tiene sus requisitos. Él tiene sus leyes en las cuales nosotros tenemos que sujetarnos. Porque si usted sin fe no puede agradar a Dios. Y yo tampoco. Entonces, es lo que nosotros queremos, una transformación, mi hermano. Y que seamos introducidos para que hagamos la voluntad perfecta de Dios por medio de esa transformación. Y usted sabe que eso viene a través de su Espíritu Santo. Ahora, ese poder de transformación lo hace el Señor, mi hermano. Cuando usted llena los requisitos, cuando usted busca al Señor verdaderamente y no quiere vivir una vida mediocre, una vida cristiana mediocre, porque, como estamos hablando, tenemos que allegarnos a Dios y ser sinceros con Dios. Porque las tres etapas de la gracia, de la que justificación, santificación, esas son obras del Espíritu Santo. Santificación, justificación son obras del Espíritu Santo. Pero aquí cuando está hablando del bautismo del Espíritu Santo es la vida de Dios en su vida, haciendo que usted ejecute, que usted obedezca la palabra de Dios. Porque para eso es que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder que sujeta a sus miembros a las leyes de Dios. Entonces, porque eso es lo que muchos preguntan, ¿no? Me preguntan, ¿pero cómo haces tú? No, que yo no puedo hacer nada. El que lo hace es el Señor.
¿verdad? Porque el Señor es el que, ¿verdad? Con su Espíritu Santo hace que yo obedezca la palabra de Dios y usted también. Entonces, el ser transformado es ser cambiado y es ser hecho de algo diferente, ¿verdad? Eso es lo que es una transformación. Yo no sé si ustedes han oído la metamorfosis que usa o que tiene, creo que un sapo, algo así, que hace un cambio de un renacuajo a un sapo. Eso se lo daban a uno, ¿verdad? Cuando estudiaba ya en la escuela. Ese un cambio que hace una un cambio de forma. Entonces, el Señor quiere, ¿verdad? Es algo espiritual, recuerde. Y aquí el hermano habla aquí de un renacuajo, que es transformado de un renacuajo a una rana. Eso es lo que estamos hablando. Eso se llama metamorfosis. Lo llaman, pues, cuando uno está estudiando. Y ahora, y yo creo que eso es lo que Pablo debe haber estado pensando cuando dijo, sean transformados por medio de la renovación. Y permítame decirlo correctamente, y no conforméis. ¿Saben ustedes qué es conformarse? No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la renovación de vuestro entendimiento, las cosas que alguna vez consideraron preciosas, háganlas a un lado y transformaos en alguna otra cosa de lo que una vez fueron a lo que ahora son. ¿Ve? Ahí está el cambio. Entonces, pues hay una pregunta, ¿verdad? Cuando, hermano, era esto y era aquello, tantas cosas malas que uno hizo, y bueno, ¿y ahora? ¿Qué te pasó? Bueno, yo creo en el Señor Jesús, yo creo en lo que dice la Biblia y gracias al Señor, pues el Señor ha hecho un cambio en mí. Pero a ti no se te agua la boca cuando tú ves por allá a alguien bebiéndose una cerveza y... no, sí, mano, sí me agua la boca. Bueno, ahí tiene que haber algo. Esa transformación está muy rara. Porque tú tienes que haber sufrido un cambio radical. A ti no tiene que provocarte. Si te gustaba la cerveza antes y ahora, ¿verdad? Dices que tú eres cristiano, ok. Y se te agua la boca cuando ves aquel o un cigarro, o se te van los ojos detrás de una mujer media desnuda, ahí está pasando algo. ¿Sí? Porque tenemos que sufrir una transformación. Ahora, hay cosas tremendas en esta vida que nosotros tenemos que aprender por medio de la revelación que Dios nos da. Porque la santificación es una obra del Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es la vida de Dios viviendo en usted. Entonces quizás esa persona, ¿verdad?, está en justificación, en santificación, pero todavía tiene el deseo ahí. Todavía está el deseo. ¿Y usted cree que usted con el bautismo del Espíritu Santo no va a tener tentaciones? ¿Cómo no? Sí la va a tener. Pero para eso es que ese es un poder para sujetar ese miembro y a ti te viene la tentación a ofrecerte o a decirte algo o a presentarte algo, tú sabes que no lo puedes hacer porque ya es la vida de Dios que está en usted. ¿Ve? Ya no es una unción, es la vida de Dios que está allí. Entonces, por eso estamos hablando, mi hermano, de algo que Dios hace cuando le da un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Está hablando, es para Dios preparando el terreno, su casa, para habitar en esa casa. Pero para habitar en esa casa, él mismo viene y con su poder te da un corazón nuevo y un espíritu nuevo para él poder, ¿verdad?, vivir en esa casa, en este cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, él no va a vivir en una casa donde tú estés pecando, donde tú estés mirando a las mujeres desnudas en la calle, donde tú estás
fumando, donde tú estás bebiendo, yendo a la iglesia y pues allá lo haces escondido, que crees que Dios no te está viendo. No, mi hermano. Tenemos que ser sinceros y tenemos que ser claros con el Señor. A Dios no lo puede engañar nadie. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de una transformación completamente, ¿verdad?, para que nosotros le agrademos a Dios. Porque eso, Él dijo, me agrada morar en Él. A Él oír. ¿Ve? Porque él no hacía nada sin que el Padre se lo mostrara. Entonces lo que el Señor Jesús hacía, Dios se lo mostraba. Anda y a esto, anda a aquello. Y todas esas cosas tienen que pasarle a un verdadero cristiano que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando está hablando de una renovación y que no nos conformemos, la renovación de vuestro entendimiento, las cosas que alguna vez consideraron preciosas, háganla a un lado y transformado en alguna otra cosa de lo que una vez fueron a lo que ahora son. ¿Ve? Entonces, esa es una tremenda señal, ¿no? De que, hermano, a usted le gustaba aquello, le gustaba esto, y ahora, hermano, no, completamente. Dios me ha quitado todos esos deseos, Dios me ha quitado todas esas cosas. Y ahí está la renovación. Eso es lo que todos queremos saber. ¿Cómo hacerlo? Nosotros estamos aquí, le amamos, Él nos salvó, ahora queremos saber qué hacer. Y estamos tratando de dar un pequeño paso en esta hora para elevarnos un poco más. A veces tenemos que tocar cosas y ustedes solo tengan paciencia hasta que veamos lo que resulta. ¿Verdad? Y seguimos buscando, ¿verdad?, qué hacer. A veces tenemos que tocar cosas que ustedes solo tengan paciencia hasta que veamos qué en lo que puede resultar eso. Ahora, Génesis, el capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y nos damos cuenta que el agua, la Biblia dice, en el principio ya que la tierra estaba desordenada y vacía y no había más que un caos tenebroso, y ella debe haber estado en una forma muy horrible. No era más que tinieblas allá sin luz, sin nada, con las aguas agitadas y esa estrella errante dando vueltas y vueltas allá en esas órbitas. En algún lugar debe haber sido una gran masa de algo perdido, así como estaba, que no encontraba su camino. Y llegamos a hacer eso cuando nosotros nos convertimos en estrellas errantes, alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios, solo girando allá en la oscuridad sin saber cuándo vamos y hacia dónde vamos. Y Dios tomó ese gran caos de oscuridad y lo transformó en un huerto del Edén. Por su palabra, así es como nosotros transformamos por la palabra de Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, y esa masa de creación allá vino alrededor del Sol y comenzó en una órbita alrededor del Sol, llegó a ser un huerto del Edén, porque obedeció a la palabra de Dios. Ella hizo la voluntad perfecta de Dios, pues fue transformada de un caos a un huerto del Edén por la palabra de Dios. Y es verdad. Usted lee Génesis 1 y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y vino Dios y transformó aquello. Pues un huerto bien bonito, ¿verdad? Y cuando Él hizo lo que hizo, pues hizo una transformación aquí en la tierra. Y Dios tomó esa oscuridad y la transformó en un huerto del Edén. Ahora, para eso estamos aquí. Ese es nuestro mensaje, mi hermano, en esta hora precisa. Todo el tiempo lo ha sido, es la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a ella, no importa lo que suceda. Siempre permanezcan con la palabra, con esa palabra. Siempre revisen sus motivos y sus objetivos. Si están de acuerdo con la palabra de Dios, si no, dejen eso quieto. Pero si están con la palabra de Dios y están en línea con la palabra de Dios, entonces aférrense a eso porque viene
de parte de Dios. Ahora a veces Dios, como su pequeño grupo aquí, en esta hora, Él no permitió que apareciera de la noche a la mañana. Él permite. Dios somos nosotros los que nos apresuramos. Dios jamás anda deprisa. Él sencillamente lo habla y así será. Bien sea que aparezca en el momento, aparezca después, pero eso va a aparecer. Cuando Él habla algo, así tiene que ser, sencillamente así será. Él permite que eso se tome su tiempo. Él lo permite. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad somos los que estamos en tiempo. Dios no tiene tiempo, Él es eterno. Entonces, los jóvenes hebreos aquellos, famosos de la Escritura, que se pararon firmes en la palabra de Dios, llega la verdad, dijeron, nuestro Dios puede librarnos de este horno de fuego ardiendo. Si no, no nos postraremos ante la imagen por cuanto es contrario a la palabra. Aunque nos mate, Él nos levantará de nuevo. Él permitió que caminaran allí hasta el borde de ese gran horno. ¿Ve? Hasta lo último los probó. Y que cayeran en él antes de que pareciera que Él prestaba atención. Era como si Él ni siquiera estuviera viéndolos. No obstante, Él siempre está vigilante. Él siempre está vigilando por esto. Bueno, y esos jóvenes hebreos, Dios les vio su corazón. Y yo no. Si Dios nos quiere que ustedes nos quemen ahí, nos quemarán. Pero no nos vamos a arrodillar. Dios vio que esos muchachos honraron a Dios. Y Dios vino y los salvó. Hasta el último momento, ¿verdad?, cuando el Señor apareció. Ahora, así fue como Dios lo hizo con el mundo. Él trabajó, estaba en su mente, y si notan, vino como por evolución, como si Él estuviera aprendiendo cada vez más, haciendo algo mejor y mejor, pero Él estaba al mando de todo y permitió que evolucionara hasta allí. Él comenzó a traer toda la tierra, desde la vida botánica y peces y todo, hasta las aves y los animales, y después de algo, según su propia imagen, al hombre lo formó, ¿verdad? Y paró allí, porque estaba de acuerdo a su perfección de lo que Él quería. Ahora nosotros queremos ser transformados por la renovación de nuestra mente, no la que tenemos en esta tierra, lo que andamos buscando en esta tierra, sino a lo que estamos llegando en el mundo que está por venir, transformados por la renovación de vuestra mente. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de esta tierra, mi hermano. La Biblia lo dice, que somos extranjeros, somos advenedizos, somos aquí extranjeros en esta tierra. Entonces, nuestra mente tiene que estar, ¿verdad? Como dice la Biblia, que tengamos la mente, ya vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces nuestra mente tiene que estar fija, hermano, en lo que en realidad, a dónde es que nosotros vamos a vivir. Nosotros vamos a vivir en esta tierra. Hay un reino que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y ese reino, usted sabe que eso es, ¿verdad?, el reino de Dios, donde Él quiere que usted y yo, ¿verdad?, seamos transformados, seamos cambiados, porque el cambio tiene que suceder aquí. Porque cuando lleguemos allá, no vamos a estar allá, no vamos a sufrir cambio. El cambio tiene que ser aquí, en esta tierra, para que no seamos confundidos cuando lleguemos allá. Ahora, nosotros, ¿verdad?, que tiene que haber algo en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque nosotros no somos de esta tierra. Y Dios se tomó 6.000 años en hacer esto y lo vemos aquí en el Génesis 1. Ahora vemos que Dios tenía un objetivo que quería traer a cumplimiento. Y muchas personas, al enseñar el Génesis acá en el capítulo 1 y el capítulo 2, y especialmente en el capítulo 3,
parece como que Dios se repite o que dice, se puso a narrar todas estas cosas que él habla, que él había hecho. Sea la luz, sea esto y que produzca esto, y aún no había aparecido ni una sola cosa. No había nada, no había ni una luz. Ese mundo allá flotaba aún en esa oscuridad, todo cubierto de agua. Pero vean, él había hablado su palabra y entonces allá era cuando él estaba hablando su palabra. Ahora estamos aquí en Génesis 1, notamos que él dijo, y creó al hombre a su propia imagen, a su propia semejanza, a imagen de Dios lo creó a él varón y hembra. Él estaba haciendo al hombre, sencillamente habló la palabra. Luego nos damos cuenta, después de que sus muchos días habían pasado, quizás cientos y cientos de años, que aún no había un hombre para que labrara la tierra, nadie que labrara la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él había hablado la palabra y entonces la palabra tenía que acontecer. Cuando él dijo, sea la luz, quizás hayan pasado cientos de años, 800 años antes de que apareciera alguna luz, pero vino a cumplimiento porque Dios lo habló. Eso es lo que es, ¿verdad? Dios habla y las cosas suceden. Por eso es que usted ve que esto que está pasando hoy en la tierra fue escrito en el tiempo del Señor Jesús, cuando aquellos discípulos le hicieron una pregunta al Señor. ¿Qué señal habrá del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Entonces, estamos hablando de 2000 y tantos de años. Pero hoy se está cumpliendo Mateo 24. Entonces, eso sucede así. Dios habla y las cosas tienen que suceder en el tiempo que está indicado por su soberanía para que acontezca. Señales hay, pero ¿qué está haciendo la gente? Aún conociendo las Escrituras y diciendo el Señor las señales que iban a acontecer antes de su venida, la gente en vez de buscar al Señor se está pervirtiendo más. Cada día va peor. Todo en todos los sistemas mundiales, todo va de mal en peor. Porque sencillamente no creen lo que Dios ha dicho. Porque los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá del fin del mundo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo sucederán estas cosas? Porque le hicieron 3 preguntas. Y verdad que vemos cómo el mundo va sin freno, con una bajada bien inclinada. Así fue como Dios hizo el mundo. Él trabajó, estaba en su mente, vino como por evolución, como si él estuviera aprendiendo cada vez más, haciendo algo mejor y mejor. Él estaba al mando de todo y permitió que evolucionara hasta allí. Él comenzó a traer toda la tierra hasta la vida botánica, peces y todo, pero él lo hizo, él habló y su palabra llegó a cumplimiento. Ahora nos damos cuenta que todo esto, después de que él lo había hecho, transformándolo en su género y en su vida, y que todo fue realizado por la palabra de Dios, el Creador, que todos nos damos cuenta que todo esto culminó en un cuartel general llamado el Huerto del Edén, y Dios puso a su hijo y a la novia de su hijo a cargo de todo. Esta gran creación, él tenía un propósito para ella. Él lo hizo todo muy bonito. Él hizo las flores, la vida,
la vida y las aves, y no había muerto, ni pecado, ni tristeza, ni enfermedad. Y entonces esta gran cosa culminó en un gran cuartel general, que era el huerto del Edén. Entonces vemos por las escrituras, ¿verdad?, que el Señor hizo una transformación allí. Como leíamos anteriormente, ahí estaba, ¿verdad?, el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas, pero Él transformó eso en un huerto del Edén bien bonito. Y ahí Él puso a su hijo, Adán, y a la novia de su hijo, la esposa. Ahora, puede ser que ella era su esposa, potencialmente era su esposa, pero él no había sido realmente aún, ella no había sido su esposa realmente. Como en la Escritura nos damos cuenta, donde dice José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, era su esposa cuando él hizo la promesa de casarse con ella o de recibirla, pero aún no era su esposa todavía porque él no la había conocido como esposa. Yo creo que ustedes me entienden, ¿verdad? Ahora, entonces todo podía reposar porque toda palabra semilla de Dios que él había hablado, había producido según su género. Entonces, la tierra se acomodó, había luz, había rayos del sol cuando él permitió que el sol brillara. Ahora, ¿por qué hizo que el sol brillara? Él tenía en su mente que si el sol no brillaba, la flor no crecería, la cual él había hablado a existencia. Y él lo hace todo para cumplir su propósito. Cualquier cosa que sea como un árbol produce un cierto tipo, ¿verdad? O una manzana, él es quien hace el fruto en el fruto. Ahora, por cuanto él dijo que vendría cumplimiento, él lo había hablado. Es igual en cuanto a que tendrá una iglesia aquí en los postreros días, o sea, en estos últimos días, que él va a tener una novia. Él puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Si nosotros no le seguimos, él tomará a alguien más que sí le seguirá. Él lo tendrá. Por cuanto ya él lo habló, lo que él diga tiene que ser de esa manera. No puede cambiar, así debe ser, porque él dijo que así sería. Y él sabía que toda esta gran cosa vendría a cumplimiento después de que él le había hablado. Él pudo reposar, todo estaba bajo control, su semilla era su palabra, y su palabra es una semilla. Jesús dijo que lo era, y todo estaría bien porque él le había dicho que produjera según su género, siendo transformada solamente en su género. Entonces su palabra era que tenía que ser según su género. Si él dijo palmera, él no quiso decir palmera y roble mezclado. Él quiso decir una palmera aquí y un árbol de roble acá. Todo en posición. Si nosotros tan solo podemos aprender eso, que la parte de la palabra que seamos debemos tomar nuestro lugar. No importa cuál sea lo que Dios haya predestinado, lo que Dios haya ya hablado para que usted, ¿verdad?, en esta tierra lo ejecute, porque si no, esa palabra, si usted no la cumple, pues Él llega, como dice aquí, busca que esa palabra se cumpla, entonces, como Él habló. Pero Él tiene ya, ¿verdad?, el elemento escogido para eso, y ahora usted y yo no lo podemos deslizar. Tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos ha dicho. Entonces, le damos gracias al Señor por eso. Ahora, a veces uno tiene que pararse de todo lo que se ama, tiene que separarse de lo que se ama en esta tierra para tomar la posición a la cual Dios lo ha llamado. Y estoy seguro que ustedes pueden leer entre líneas acerca de lo que estoy hablando. A veces la persona más querida en la tierra hay que despedirse de ella y uno tomar su posición
en Cristo, a la cual Dios le ha llamado. Pero, ¿qué está haciendo Dios? Transformándolo a usted de lo que era antes. Quizás usted sea una hija o hijo, lo que sea, de una hermosa familia. Quizás Él le pone en otro lugar, pues es su manera de hacerlo, por la renovación de su mente, para que obedezca la palabra de Dios sin importar el precio que sea. Estas cosas vienen, ¿verdad? O estas cosas son preordenadas por Dios y tienen que suceder. Como Él habló en el principio, no apareció la luz de una vez. ¿Cuánto tiempo pasó? Solamente lo sabe, pero apareció cuando tenía que aparecer. Y nuestra redención no fue algo barato, fue el Hijo de Dios que tuvo que morir por nosotros. Las cosas de valor vienen a un gran precio, porque nosotros en realidad no merecíamos lo que el Señor hizo por nosotros. Pero a Él le plació, su gracia, su misericordia se extendió tanto, ¿verdad?, que Él le plació salvarlo a usted, salvarme a mí, para que entonces estuviéramos en ese libro de los redimidos. Yo creo que usted, mi hermana y hermano que me está escuchando y amigo, si usted no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, no pierda mucho tiempo, porque el reloj está marcando ya el final de los tiempos. Todo lo que está sucediendo aquí en la tierra es sencillamente señales de su venida. Nunca se había oído nombrar, ¿verdad?, de estas bombas nucleares. Se habían nombrado las otras armas cuando había guerra, pero ya están empezando a nombrar y a hablar, y las naciones se están acomodando para ver quién tiene más poderío de arsenal de guerra, porque el mismo hombre es el que va a acabar con una explosión aquí en esta tierra. Recuerde que la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cielo nueva y tierra nueva. ¿Por qué? El mismo hombre se va a encargar de hacer explotar a esta tierra con las bombas que hay, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la palabra de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva, que van a sufrir una transformación, van a sufrir un cambio, porque viene un nuevo reino, un reino de santidad y de pureza. Los hijos de Dios van a morar en ese reino que Él tiene preparado. Ahora, ¿qué precio debió haber sido para Pablo, instruido por bajo Gamaliel, el maestro más importante de ese día, y venía el mismo asunto que él consideraba herejía, las cosas que pensaba que eran las peores que le pudieran haber sucedido a la iglesia? Él le da la vuelta y viene a ser partícipe de eso. Qué extraño. ¿Ve las cosas que hace Dios? Qué extraño. Y cómo Dios obra prodigiosamente, en maneras raras y extrañas, para obrar sus maravillas. Y cuando Dios lo habló, Él sabía que su palabra era una semilla y ella produciría según su género. Entonces, cuando estamos hablando de una semilla, estamos hablando de una simiente, de algo que se reproduce, ¿verdad? Y cuando el Señor habló su palabra, fue una semilla y no podía dar otra cosa sino de su naturaleza. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque en realidad, para que nosotros no nos conformemos a este siglo, tenemos que sufrir una transformación, porque sencillamente no somos de este mundo ni somos de este siglo. Somos de un reino
puro y santo que Dios hizo. Y esa transformación, recuerde, eso no viene por sí solo. Usted tiene que llenar los requisitos para que venga esa transformación y ser lleno del Espíritu Santo. Que lo que leímos a Ezequiel, allí está. Le daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para entonces yo poder entrar allí y hacer mi obra perfecta en usted y en mí. Pero tenemos que rendirnos, ¿verdad? Porque si usted dice yo soy cristiano y todavía tiene apetito de las cosas del mundo, ahí hay algo que usted tiene que hacer. Y a rendirse al Señor para que el Señor entonces le dé esa renovación. Porque si no somos de este mundo, sencillamente tenemos que tener nuestra mente en otra parte, y en el mundo nuestro. Tener la mente de Cristo en el mundo que nos está esperando. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y bueno, esta es la continuación, ¿verdad?, del mensaje Liberación Total. Que tenemos que sufrir una transformación, un cambio, porque en realidad tenemos que hacerlo. Porque hemos nacido por el sexo y Dios quiere que usted y yo suframos una transformación. El Señor les bendiga. Gracias te damos, Señor, por esta hora. Cuando tu palabra ha sido expuesta, Señor, que aquellos corazones que están dispuestos, Señor, a creerte y que tu palabra, Señor, tú la unes con tu espíritu para que se haga efectiva, Señor, porque la letra mata. Pero cuando tú vienes, Señor, y unes tu palabra, unes con tu espíritu tu palabra, ella no vuelve a ti vacía, sino que hace el propósito por el cual tú le envías. Y ojalá que en esta hora, Señor, tú hayas enviado tu palabra para vida a aquellos que lo desean. Ayúdalo, Señor, a que entender que, Señor, que lo que tú hablas, eso no puede caer en tierra, sino que se cumple. Bendícelo, Señor, y si hay algún enfermo, Señor, en sus cuerpos, tu virtud sanadora sea con ellos y los sanes. Y su alma también, Señor, si están equivocados, si están engañados, tú puedes abrir los ojos como hiciste con el apóstol Pablo, Señor, o con Saulo de Tarso. Él creía que lo que él tenía era lo único que había mejor. Pero, Señor, cuando tú te le manifestaste, Señor, él se dio de cuenta que estaba equivocado. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Señor les bendiga, Señor les guarde, mis hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.